Durante una final de la NBA, Allen Iverson, delgado, con sus trenzas características y apenas 1,83 m de altura, se detiene frente a Tyronn Lue. Lo encara con una serenidad desafiante, ejecuta un drible y tras encestar el tiro, da un paso adelante para pasarle por encima. No se disculpa, no dice nada, lo mira brevemente, lo deja atrás y continúa el juego. Aquel momento no fue solo una jugada más en la historia del básquetbol, fue Allen Iverson dejando en claro que no necesitaba la aprobación de nadie para dominar la cancha. Pero, ¿cómo fue que llegó hasta ese momento? ¿Cómo un tipo que no entrenaba, que llegaba tarde y que comía hamburguesas en el vestuario terminó humillando a grandes estrellas como Michael Jordan, Shaquille O'Neal o Kobe Bryant? Esta es la historia de un jugador que se negó a seguir cualquier regla, que desafió todo el sistema y que aún así terminó destrozándolos a todos. Allen Iverson nació en Hampton, Virginia, el 7 de junio de 1975 en medio de un caos absoluto. Su casa estaba literalmente encima de una cloaca. Cada vez que llovía, el piso se inundaba con agua sucia. Su madre, Ann, era una adolescente de apenas 15 años cuando lo tuvo, y su padre nunca estuvo presente en realidad. La electricidad se cortaba constantemente en su casa, el agua caliente era un lujo, y la calefacción un sueño inalcanzable. Desde que nació, Iverson aprendió lo que era sobrevivir de verdad. Lo único constante en su infancia fueron los gritos, la violencia y las visitas a la cárcel. Su padrastro, Michael Freeman, pasaba más tiempo tras las rejas que en su casa. Allen creció viendo cómo los adultos que lo rodeaban caían una y otra vez en el sistema penitenciario. A muy corta edad entendió una verdad brutal: si no corría más rápido que el caos lo iba a alcanzar en cualquier momento. Una vez después de visitar a su padrastro en prisión, Allen hizo algo que mostró el tipo de persona que era incluso antes de convertirse en leyenda. Se sacó las zapatillas, se las dio a Freeman y regresó caminando descalzo hasta su casa. Era un chico del fondo, del barrio más espeso, pero con una lealtad y una nobleza que no eran de este mundo. Mientras que cualquier otro se habría quebrado por tanta miseria, él usó todo ese dolor como combustible. Como dijo una vez en una entrevista: crecí sin nada, por eso aprendí a pelear por todo. Y acá viene la parte más irónica de toda esta historia. Iverson no quería jugar al básquetbol, lo suyo era el fútbol americano. En el campo era una bestia, jugaba como quarterback, pero también como safety, porque era tan rápido y tan valiente que podía hacerlo todo. De joven tenía brazos delgados, casi frágiles, pero una cabeza dura como una roca. Era el mejor jugador de su estado, un prospecto 5 estrellas. El básquetbol le parecía un deporte más blando, menos violento, algo que no encajaba con su carácter competitivo y su hambre de contacto físico. Todo cambió gracias a su madre. Ann, cansada de verlo perder tiempo en la calle, le compró un par de zapatillas Jordan y le dijo con firmeza: vas a entrenar, te guste o no. Allen lloró, literalmente lloró, porque no quería ir, pero su madre lo obligó. Y ese día, en una pequeña cancha improvisada junto a sus compañeros, algo cambió en él para siempre. En cuanto tuvo una pelota naranja en las manos, Iverson descubrió un nuevo tipo de combate. Se dio cuenta de que en el básquetbol también se podía pelear, pero de otra manera, con agilidad, con astucia y sobre todo con estilo, que podía humillar a un rival con un crossover en vez de un tackle y que los aplausos del público sonaban igual de fuertes. En ese instante nació su amor por el juego. Esa fue la semilla de todo. Desde ese momento, Allen Iverson entendió que el básquetbol podía ser su vía de escape, no un balón ovalado, sino uno naranja. No un estadio lleno de golpes, sino una cancha donde podía hacer magia. Todavía no lo sabía, pero acababa de dar el primer paso hacia convertirse en una leyenda. El 14 de febrero de 1993, mientras muchos adolescentes se encontraban en citas o fiestas, Allen Iverson estaba en un bowling con sus amigos. Una salida común, una noche cualquiera, hasta que todo estalló. Una discusión sin importancia se transformó en un enfrentamiento racial. Alguien lo insultó, le gritó pequeñito y usó la palabra prohibida con N. De repente volaron las sillas, los gritos llenaron el lugar y el caos se apoderó de todo. Iverson siempre sostuvo que él no golpeó a nadie, que lo sacaron del lugar antes de que la pelea realmente empezara. Pero eso no importó. En Hampton todos los conocían, todos lo conocían. Era el chico negro que destacaba, la joven promesa del deporte, el orgullo del barrio. Y precisamente por eso se convirtió en un blanco fácil. Cuando el sistema necesitó un culpable, no dudó en señalarlo.
Solo 4 personas fueron arrestadas aquella noche, todas afroamericanas. Iverson fue una de ellas. Lo acusaron de incitar a la violencia y en un juicio cargado de prejuicio y racismo lo condenaron a 15 años de prisión. 15 años por una pelea en la que nadie terminó en el hospital. Un castigo desproporcionado, absurdo y una cacería simbólica. Tenía 17 años. Pero el tribunal postergó el juicio hasta que cumpliera 18 para poder juzgarlo como adulto. Una movida turbia, asquerosa, con olor a venganza institucional. Ahí, en la prisión de Newport, rodeado de hombres que ya se encontraban rotos por el sistema, Allen Iverson pensó que su carrera había terminado incluso antes de empezar. Las paredes frías, las miradas duras y el silencio tenso de los pasillos le hicieron creer que su destino estaba sellado para siempre. Pero fue precisamente en ese lugar oscuro donde empezó a entender el verdadero significado de la resiliencia. Entre esos presos endurecidos por la vida, algunos lo protegieron. Los más grandes lo aconsejaron y le dieron una dosis de esperanza. Le decían, vas a salir de acá y vas a hacer algo grande. Y spoiler, no estaban para nada equivocados. Iverson todavía no lo sabía, pero esos hombres que lo habían perdido todo fueron los primeros en recordarle que él tenía algo que aún podía ganar, una segunda oportunidad. Cuando todo parecía perdido, apareció el único hombre con el coraje y la autoridad suficiente para apoyarlo, John Thompson, el mítico entrenador de Georgetown University. Un armario humano, imponente, con la voz firme de un general, pero con el corazón tierno de un padre. Ann Iverson, desesperada por el futuro de su hijo, fue quien dio el primer paso. Se acercó a Thompson, le contó la historia de su hijo y le pidió una oportunidad para Allen. Thompson no solo aceptó escucharla, hizo realidad su pedido. No habló mucho y no prometió nada espectacular. Simplemente fue y lo sacó de la cárcel, ofreciéndole una beca para jugar en su universidad. Ese gesto fue más que un salvataje deportivo. Fue un escudo, una promesa silenciosa de protección y fe. Si alguien viene por él, dijo Thompson, van a tener que pasar por mí primero. Así fue como nació una de las relaciones más profundas, simbólicas y conmovedoras de la historia del deporte universitario. En Georgetown, Iverson todavía era un diamante sin pulir. Tenía talento, velocidad y reflejos sobrehumanos, pero también un temperamento explosivo. No sabía cómo canalizar tanta energía ni cómo convivir con la presión. Sin embargo, tenía algo que nadie más tenía: hambre. Un hambre casi animal por ganar, por demostrar que valía, por escapar del destino que lo había perseguido desde que era un pequeño niño. En su primer año, Iverson rompió la NCAA con su defensa y su velocidad. Era un rayo con zapatillas. En el segundo año ya era directamente imparable. Los comentaristas lo llamaban The Answer, la respuesta, porque cuando no sabías qué hacer en la cancha, la respuesta era simple: pásasela a Iverson. Él resolvía, siempre resolvía. Pero mientras su carrera universitaria despegaba, su vida personal se hundía en un nuevo desafío. Su hermana pequeña estaba gravemente enferma y su familia no podía pagar el costoso tratamiento. El dinero escaseaba y Allen se encontraba ante una decisión imposible: seguir jugando en la universidad o dar el salto al profesionalismo para poder ayudarla. Por supuesto, eligió lo segundo. No lo hizo por ambición ni por fama, lo hizo por necesidad. El tipo que apenas había salido de la cárcel, que todavía estaba aprendiendo a confiar en la vida, ahora se estaba jugando todo por salvar a su familia. El año era 1996 y el draft de la NBA fue uno de los más legendarios de todos los tiempos. Entre los nombres estaban Kobe Bryant, Steve Nash, Ray Allen, Stephen Marbury, pero el pick número 1 fue para los Philadelphia 76ers y eligieron al más chico del grupo, Allen Iverson, 1.83, 75 kilos. Con suerte, nadie tan liviano había sido seleccionado primero en la historia. Pero en cuanto pisó una cancha de la NBA, se terminó la discusión. En su debut, clavó 30 puntos y no tardó en romper el récord de Wilt Chamberlain de más partidos consecutivos con 40 puntos siendo novato. 40 puntos por noche como si fuera algo fácil de hacer. Sin embargo, el momento que lo elevó al Olimpo llegó en marzo de 1997. Cuando se cruzó con su ídolo de la infancia, Michael Jordan. Imagínate esto: eres un novato y enfrente está el tipo que dominó toda tu niñez. Pero Iverson no se achicó ante esto. Lo enfrentó, le tiró su famoso doble crossover y lo hizo tambalear. Jordan quedó descolocado. Iverson clavó el tiro, el estadio explotó y en ese instante exacto el mundo entero entendió que había un nuevo sheriff en la ciudad. Esa temporada promedió 23,5 puntos por partido. Fue elegido Rookie del Año e incluso metió 155 triples. Pero había un problema: los Sixers eran un desastre. El equipo no ganaba casi nunca. Necesitaban orden, estructura, alguien que les pusiera límites. Así fue
cómo llegó Larry Brown, un entrenador legendario, metódico y obsesivo, famoso por su disciplina militar. Brown era el tipo de técnico que llegaba 20 minutos antes a todo y esperaba que sus jugadores hicieran lo mismo. Vivía repitiendo que el básquet era un juego de equipo, que había que compartir el balón, pasar, defender y pensar. Era un perfeccionista empedernido, y del otro lado estaba Allen Iverson, la antítesis absoluta de todo eso. Iverson faltaba a los entrenamientos, llegaba tarde y cuando iba muchas veces no hacía nada. Literalmente, se escondía en el baño, fingía hacer pesas o se acostaba en la camilla a comer comida chatarra. Era como mezclar gasolina con fuego en el mismo vestuario. Larry Brown se volvía loco. No podía entender cómo un jugador tan talentoso se negara a respetar la rutina. ¿De qué sirve que tire todo el partido si los otros 4 ni tocan la pelota?, repetía frustrado. La relación entre ambos se volvió tan tensa que más de una vez estuvieron al borde de los golpes. Allen no soportaba que lo tratasen como un niño pequeño, y Larry no soportaba que su estrella fuera una bomba de tiempo. El conflicto explotó cuando Iverson fue suspendido por faltar a las prácticas sin aviso. La prensa lo destrozó y literalmente lo llamaron irresponsable, rebelde y egocéntrico. Brown, agotado por la actitud del jugador, fue a la dirigencia con una amenaza clara: o lo traspasan o renuncio. El resultado fue inmediato. Los Sixers intentaron un mega canje con los Detroit Pistons. Todo estaba listo. Iverson estaba prácticamente fuera del equipo, pero en el último momento un jugador secundario de los Pistons se negó a renunciar a su cláusula contractual y el traspaso se cayó. Ese fue el punto de quiebre. Allen Iverson entendió que ya no era intocable, que se estaba destruyendo a sí mismo, y en ese momento algo cambió dentro de él. Por primera vez se tragó su ego. Buscó a Larry Brown y le dijo: estoy listo para ser capitán, para ser líder. Quiero ser como Magic con Pat Riley, como Jordan con Phil. Brown no lo podía creer, pero en esa conversación nació una nueva etapa, una alianza improbable entre el talento puro y la disciplina. El campamento de entrenamiento de esa temporada fue otra película. Iverson no faltó ni un solo día. Llegaba temprano, se quedaba después de los entrenamientos, subió de peso para aguantar mejor los golpes, pasó de 155 a 172 libras, pero lo más importante no fue algo físico, sino mental. Empezó a pasar la pelota. Ya no era solo el francotirador solitario que se jugaba cada posesión. Empezó a confiar en sus compañeros, a leer los dobles equipos, a encontrar a los tiradores libres. Se transformó en un líder real, alguien que no solo quería ganar, sino que quería que todos ganaran con él. Su cambio fue tan evidente que hasta sus detractores tuvieron que reconocerlo. El chico rebelde que había crecido en una casa sobre una cloaca, que había pasado por la cárcel y había sido rechazado por medio mundo, ahora se estaba reinventando frente a todos. Y el mundo del básquet, que antes lo había mirado con desconfianza, empezaba a rendirse ante esta nueva versión. La temporada 2000-2001 de la NBA fue para los Philadelphia 76ers y para Allen Iverson una de las historias más intensas, caóticas y emocionantes que el básquetbol haya vivido. Fue una montaña rusa de talento, redención, dolor y gloria. Una temporada que arrancó con fuego puro y terminó con una escena inmortal grabada en la memoria de millones. Iverson, el rebelde, el chico problema, pasando por encima del jugador rival que intentó frenarlo. Desde el comienzo, los Sixers parecían tocados por una energía distinta. Arrancaron con 10 victorias consecutivas, algo que no ocurría desde hacía décadas, y era un equipo que jugaba con hambre, con corazón y con una defensa tan feroz que los rivales parecían asfixiarse ante ellos. En el centro de todo esto estaba él, Allen Iverson. Ese base eléctrico impredecible y capaz de romper cualquier defensa con un solo movimiento de muñeca. En esa temporada promedió 31 puntos por partido, 4,5 asistencias y 2,5 robos. Números dignos de toda una superestrella. Pero lo que más impactaba no eran sus estadísticas, sino su fuego interior. En febrero de 2001 llegó el All-Star Game. Y ahí Iverson confirmó que estaba viviendo el mejor momento de su carrera, ya que fue elegido MVP del partido, levantando el trofeo entre lágrimas y con una frase que quedó para la historia: ¿dónde está mi entrenador? ¿Dónde está el entrenador Brown? Era el grito de un hijo reconciliado con su figura paterna. El momento de redención total. Aquel chico que había sido señalado como conflictivo, como un problema para cualquier equipo, se había transformado en el motor emocional de toda una franquicia. Con Iverson encendido y un equipo armado para morder en defensa como perros rabiosos, los Sixers terminaron primeros del este, algo que no ocurría desde los tiempos de Moses Malone. Tenían una estructura sólida. Dikembe Mutombo, el gigante africano que se quedó con el jugador defensivo del año, Aaron McKie, elegido sexto hombre del año, y Larry Brown, nombrado entrenador del año.
Pero aunque los premios se repartían, el alma, el corazón y el fuego del equipo tenían un solo nombre: Allen Iverson. Cuando comenzaron los playoffs, la ciudad de Filadelfia se encendió. En primera ronda, los Sixers barrieron a Indiana sin mayores complicaciones. Luego llegó lo que muchos recuerdan como una de las series más icónicas de la década: Filadelfia contra Toronto Raptors, la llamada Guerra Santa entre Iverson y Vince Carter. Fue una serie explosiva, una verdadera montaña rusa donde en un partido Iverson metía 50 puntos y al siguiente lo hacía Vince. Ambos se respondían golpe a golpe, con una intensidad que convertía cada juego en una batalla que parecía personal. En el juego 7, Vince Carter había volado esa misma mañana a su graduación universitaria y regresó agotado para jugar el partido más importante de su vida. Iverson, por su parte, tuvo una de sus peores noches en cuanto a tiro, pero sorprendió al mundo con 16 asistencias. Sí, el mismo Iverson que antes ni miraba a sus compañeros, ahora los hacía brillar. Fue un cambio profundo, una muestra de madurez que selló la victoria y el pase a las finales del Este. La siguiente parada fue Milwaukee Bucks, liderados por Ray Allen. Fue una serie brutal. Iverson jugó con la cadera rota, literalmente, pero aún así anotó 46 puntos en un juego y 44 en otro. No había dolor en el mundo que lo detuviera. Jugaba como si cada posesión de la pelota fuera la última de su vida. Contra todos los pronósticos, Iverson llevó a los Sixers a su primera final de la NBA en 18 años, y lo hizo con un plantel en el que el segundo máximo anotador apenas promediaba 12 puntos por partido. Era él contra el mundo. Y el mundo en ese momento eran los Lakers invictos de Shaquille O'Neal y Kobe Bryant. Un equipo que parecía invencible. Nadie les había ganado un solo partido en todos los playoffs. Eran una máquina perfecta, un imperio dorado que parecía imposible de vulnerar. Hasta que llegó él. Finales de la NBA 2001. Nadie daba $1 por los Sixers. Se esperaba una barrida, una paliza programada por parte de los Lakers, pero Iverson no creía en las estadísticas ni en los pronósticos. En el Game 1 salió el Staples Center con una determinación salvaje. En el primer tiempo fue incontrolable: 30 puntos, crossovers imposibles, robos, fuego puro. Parecía que jugaba en otra dimensión. Phil Jackson, el legendario entrenador de los Lakers, decidió hacer un cambio estratégico y metió a un suplente casi olvidado: Tyronn Lue, el único lo bastante rápido como para intentar seguirle el ritmo a Iverson. Y funcionó. Durante el último cuarto, Iverson no metió un solo punto. El partido se fue a tiempo suplementario y todo indicaba que los Lakers lo tenían bajo control, pero en el overtime, Iverson volvió a encenderse. Metió 7 de los 13 puntos del equipo en esa prórroga y ejecutó una de las jugadas más icónicas en la historia del deporte. Rompió a Lue con un step back, clavó el tiro desde la esquina y al retroceder, sin decir una palabra, lo pisó. No fue una provocación, fue una declaración de principios, una pintura de orgullo y desafío, el paso por encima más famoso de todos los tiempos. Esa jugada fue poesía, fue un mensaje para todos los que algún día habían dudado de él. Aquí estoy y no me arrodillo ante nadie. Iverson terminó ese partido con 48 puntos, 6 asistencias y 5 robos, frente a la máquina más temida de la NBA. Los Sixers ganaron ese encuentro, el único que los Lakers perdieron en toda la postemporada. En ese instante, Iverson se convirtió en una leyenda absoluta. Sin embargo, el brillo no duró mucho. Un año después, la magia se había apagado. Las lesiones comenzaron a castigarlo. Los Sixers se desinflaron y la relación con Larry Brown volvió a tensarse hasta el límite. Fueron eliminados en primera ronda y los rumores de traspaso volvieron a llenar los titulares. La prensa lo atacaba sin piedad, lo acusaban de ser un egoísta, de no entrenar y de no ser capaz de ser un buen líder. Fue en ese contexto, agotado, dolido y con el corazón hecho pedazos, que Iverson protagonizó una de las conferencias de prensa más famosas de la historia del deporte. Alguien le preguntó sobre sus ausencias en los entrenamientos y su respuesta fue un estallido emocional que quedó inmortalizado. Práctica. Estamos hablando de práctica, no de un partido. De práctica. Muchos se rieron de él, otros lo señalaron, pero pocos entendieron lo que había detrás de esas palabras. Iverson se reía, sí, pero estaba quebrado por dentro. Lo que casi nadie sabía era que acababa de enterrar a su mejor amigo que había sido asesinado a balazos días antes. El juicio por el crimen recién comenzaba. No dormía, no comía. Creía que el equipo lo iba a traspasar y en medio de todo ese dolor, lo único que los periodistas querían saber era por qué no iba a los entrenamientos. Su discurso no fue una burla, fue un grito de dolor, una catarsis disfrazada de sarcasmo. La NBA lo convirtió en meme, en material de comedia, pero era el lamento de un hombre roto. Porque sí, Iverson odiaba entrenar, lo admitía, pero cada vez que entraba en una cancha lo dejaba todo, literalmente. Como él mismo dijo una vez,
Puedo no ir a la práctica, pero me muero en los partidos, me rompo por mi equipo y eso debería valer algo. Después del pico emocional del 2001 comenzó el desgaste inevitable. La cima había sido tan alta y tan intensa que el cuerpo y la mente de Allen Iverson empezaron a pasar factura. Aquel jugador que había desafiado a los gigantes con una mezcla de talento, orgullo y coraje, seguía saliendo a la cancha, pero ya no era el mismo de antes. No porque hubiese perdido su fuego, sino porque su cuerpo empezaba a traicionarlo. Iverson no paraba de jugar lesionado, tenía los tobillos destrozados, la espalda contracturada y los dedos tan hinchados que parecían morcillas. En algunas ocasiones incluso necesitaba ayuda para atarse las zapatillas antes de los partidos. Cualquier otro jugador se habría tomado un descanso, pero no él. Iverson salía igual con el mismo ímpetu de siempre, con esa obstinación que lo había llevado a lo más alto. Jugaba como si cada noche fuera la última. Sin embargo, su cuerpo empezó a decir basta, y no solo el cuerpo, la franquicia también. Los Philadelphia 76ers ya no lograban rodearlo de talento, los años de gloria parecían lejanos, y la estructura que lo había llevado a las finales se desmoronaba. Sus compañeros no eran estrellas, sino jugadores secundarios que en su mayoría no alcanzaban ni los 12 puntos por partido. El sistema, antes pensado para potenciarlo, ya no funcionaba, y él, que siempre había cargado al equipo sobre sus hombros, volvía a sentirse solo. A pesar de todo, Iverson siguió regalando destellos de genialidad. Tuvo partidos memorables como aquel de 60 puntos contra Orlando, donde demostró que todavía podía incendiar la cancha. Seguía robando pelotas imposibles, metiendo triples, penetrando entre gigantes y lanzando bandejas que desafiaban la física. Pero aunque su fuego interno seguía vivo, ya no era suficiente. En 2006 llegó el final de una era. Los Sixers lo traspasaron. Era el fin de su historia en Filadelfia, la ciudad que lo había amado y odiado con la misma intensidad. Iverson se fue a Denver Nuggets, donde compartió vestuario con Carmelo Anthony, otro talento explosivo. Allí tuvo buenos momentos, pero nunca volvió a alcanzar el brillo de aquellos días gloriosos del 2001. Luego pasó por Detroit Pistons, Memphis Grizzlies y finalmente regresó brevemente a Filadelfia, más por amor a la camiseta que por nivel deportivo. Su cuerpo ya no respondía como antes, el desgaste era total. Aún así, Iverson nunca pidió disculpas por ser quien era. Nunca renegó de su carácter, ni de su estilo, ni de sus errores, porque todo lo que hizo lo hizo a su manera. Y aunque su final en la NBA no fue épico, su historia ya estaba escrita en fuego. Allen Iverson no solo rompió sus tobillos en la cancha, rompió moldes fuera de ella. Antes de su llegada, los jugadores de la NBA parecían ejecutivos en shorts prolijos, afeitados, sin tatuajes, con traje y corbata para las conferencias. Era una liga que buscaba una imagen corporativa, limpia y controlada. Pero Iverson irrumpió como una tormenta, con sus trenzas y sus gorras hacia atrás y su forma de hablar, llevó la cultura del rap y de la calle directamente al corazón de la NBA. Fue el primer jugador en lucir tatuajes visibles durante los partidos, el primero en usar una manga en el brazo no por una lesión sino porque era parte de su estilo. Iverson no se adaptó a la NBA, la NBA tuvo que adaptarse a él. Eso incomodó a muchos ejecutivos conservadores que veían en él una amenaza al modelo perfecto de deportista que querían vender. Fue entonces cuando se implementó el dress code obligatorio, una norma que exigía vestimenta formal fuera de la cancha. No era casualidad, era una respuesta directa a Iverson y a su influencia. Pero mientras en las oficinas algunos temblaban, en las calles los jóvenes lo idolatraban, los niños lo amaban. En cada barrio, en cada cancha de cemento, alguien quería ser como él. Tenía calle, tenía actitud y sobre todo tenía verdad. No fingía ser un ejemplo y no intentaba agradar. Era lo más parecido a un rapero jugando al básquet, auténtico, rebelde y lo más importante, libre. Su imagen trascendió el deporte y se convirtió en un símbolo cultural. Si querías mostrar que no te importaban las reglas del sistema, te hacías las trenzas como Iverson. Si querías llevar tu identidad con orgullo, te tatuabas el brazo como Iverson. Si querías demostrar que podías ser un crack sin traicionar tus raíces, Allen era el modelo a seguir. Pero no todo en la vida de Allen Iverson fue épico ni digno de leyenda deportiva. También hubo caos, polémicas y decisiones que pusieron su carrera en riesgo más de una vez. Porque Iverson, además de talento puro, era también fuego, rebeldía y contradicción. Todo empezó en el año 1997, cuando apenas era rookie del año y su nombre ya resonaba en todo el país. En ese momento de fama y euforia lo detuvieron mientras viajaba en un auto a 150 km por hora, con marihuana y un arma de fuego. El hecho no terminó en tragedia, pero sí en un fuerte golpe mediático. La justicia lo condenó a libertad condicional y a 100 horas de servicio comunitario. Una sanción leve, aunque para la prensa fue dinamita pura. Los titulares no hablaban del joven prodigio del baloncesto, sino del chico problemático que no podía dejar atrás su turbio pasado. A partir de ahí, la figura de Iverson comenzó a dividir opiniones. Era amado por su autenticidad, pero cuestionado por su estilo de vida.
Y la siguiente polémica no tardó en llegar. Bajo el nombre artístico de Jules, Iverson decidió probar suerte en la música y grabó un álbum de rap titulado 40 Bars. El disco era un reflejo de su mundo interior, letras crudas, llenas de rabia, controversia, misoginia y agresividad. Para él era solo una expresión artística, pero para la NBA fue una alarma. El comisionado David Stern lo llamó a su oficina y lo retó como un niño. Le exigió que reescribiera el álbum si quería evitar sanciones y preservar su imagen pública. Iverson, entre frustración y resignación, pidió disculpas y cambió el nombre del disco a Misunderstood, aunque nunca lo lanzó oficialmente. Aún así, el daño mediático ya estaba hecho. El público tenía su propia versión del jugador rebelde. Pero su lado más polémico no terminaba en los estudios de grabación. En los estadios también tenía su propio sistema de operaciones. Según varias fuentes, Allen había creado una red de personas encargadas de reclutar mujeres en las tribunas para las fiestas privadas después de cada partido. Contaba con un grupo de unas 10 personas distribuidas estratégicamente que entregaban tarjetas de invitación. El propio Kessel Love, baterista de The Roots y amigo cercano, contaba que si no tenías cuidado, Iverson podía robarte a tu pareja en menos de 5 minutos. Su magnetismo era imparable, una mezcla de fama, confianza y esa actitud desafiante que lo hacía irresistible. La vida de Iverson fuera de la cancha era tan caótica como espectacular: fiestas interminables, amistades con raperos famosos, noches sin dormir y una energía que parecía no agotarse nunca. Y aún así, cuando llegaba la hora del partido, él jugaba igual. No importaba si estaba lesionado, cansado o de resaca. Jugaba roto, jugaba herido, pero jugaba con el alma. Sin embargo, con el tiempo empezaron a circular rumores más oscuros. Se decía que Allen Iverson se había fundido, que había perdido todo el dinero ganado durante su carrera, más de $200 millones entre contratos y patrocinios. Los medios afirmaban que estaba en la ruina, sin casa, sin autos y sin un centavo. Y sí, Iverson había gastado como pocos, era conocido por su generosidad y su amor por el lujo, compraba autos como si fueran caramelos, mantenía un séquito de más de 50 personas que lo acompañaban a todos lados, regalaba relojes, ropa de diseñador y fajos de billetes sin pensar en el mañana. En una ocasión viajó con tantos amigos que tuvo que alquilar 2 aviones privados, uno para él y otro solo para su grupo de acompañantes. Pero la supuesta bancarrota fue, en realidad, un mito mediático. Lo que muy pocos sabían era que como parte de su contrato con Reebok, Iverson tenía un fideicomiso secreto de $32 millones, intocables hasta el año 2030. Además, seguía cobrando $800 mil anuales de esa misma marca gracias a un acuerdo de por vida. En otras palabras, Iverson pudo haber sido un gastador empedernido, pero nunca fue un tonto. El rumor de su bancarrota fue simplemente humo para vender titulares, una historia exagerada que encajaba con el estereotipo del genio autodestructivo. En realidad, Iverson supo proteger su futuro y aunque se alejó de los lujos excesivos, hoy vive tranquilo, rodeado de su familia y sus amigos, disfrutando de una paz que tardó años en alcanzar. Hoy ya no necesita demostrarle nada a nadie, no busca reconocimiento ni títulos, porque aunque no ganó un anillo de campeón, ya lo ganó todo en respeto. Allen Iverson fue muchas cosas: el jugador que se negaba a entrenar, pero que se dejaba la vida en la cancha, el que faltaba a las prácticas pero jugaba con 9 lesiones, el que odiaba el gimnasio pero metía 46 puntos con la cadera destrozada, el que no fue campeón pero aún así inspiró a millones. Fue el primer rockstar del básquet moderno, una figura que mezcló talento, rebeldía y vulnerabilidad. Cambió la cultura, la estética y la actitud del juego. Abrió la puerta para que jugadores como Russell Westbrook, Ja Morant o Kyrie Irving pudieran expresarse sin miedos, ser ellos mismos dentro y fuera de la cancha. Cada partido de él era una batalla, cada jugada una patada al sistema que le decía que no podía. Fue el único MVP de la historia que medía menos de 1,85 m, el más liviano, el más resistido y sin embargo el más temido. Porque lo que tenía Iverson no se medía en kilos ni en centímetros, se medía en el alma. Por eso cada vez que un chico flaco entra en una cancha y se atreve a romperla contra jugadores más altos, más fuertes y más grandes, ahí está Iverson. Porque Allen Iverson no fue un modelo a seguir, fue una señal, una prueba de que puedes venir desde abajo, equivocarte 1000 veces, perder casi todo y aún así dejar un legado imposible de borrar. ¿Cuál es tu momento favorito de Allen Iverson? Déjanoslo en los comentarios. Y si este video te ha gustado, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Y te invitamos a ver este otro video sobre la NBA. Apenas medía 1,83 m y pesaba 75 kilos, pero aterrorizó a la NBA entera. Allen Iverson no solo rompió tobillos en la cancha,
rompió reglas, estereotipos y estructuras. Cambió la forma en que los jugadores vestían, hablaban y se comportaban. Fue tan disruptivo que la propia liga instauró un código de vestimenta solo para frenarlo, pero no pudieron, porque Iverson no vino a encajar, vino a conquistar. Con trenzas, tatuajes y cadenas brillantes se convirtió en el enemigo público número uno para los directivos y en un dios callejero para toda una generación. Este no es solo un relato sobre un MVP. Es la historia de cómo un chico con alma de gángster, criado en las calles más duras de Virginia, que apenas acudía a los entrenamientos, aterrorizó a la élite del baloncesto mundial y obligó a la NBA a cambiar para siempre. Allen Iverson fue más que un jugador, fue un fenómeno, y esa es su historia. Allen Iverson nació el 7 de junio de 1975 en Hampton, Virginia. Un lugar donde las oportunidades eran escasas y la violencia común. Criado por una madre adolescente, Ann, que hizo todo lo que pudo por mantener a flote una familia sin padre, Iverson creció rodeado de pandillas, pobreza y calles peligrosas. Desde joven supo que si quería salir de ese infierno, el deporte sería su única vía de escape. Y vaya que sí lo aprovechó. En el instituto, Iverson era una supernova. Jugaba al fútbol americano como quarterback con la misma ferocidad con la que rompía cinturas en el baloncesto. Era tan dominante que fue nombrado jugador del año en ambos deportes en el estado de Virginia. Todos querían a Allen, todas las universidades lo miraban, pero entonces todo se torció. En 1993, con solo 17 años, Allen Iverson fue arrestado tras una pelea en una bolera. Las cámaras de seguridad eran confusas, los testimonios dudosos, pero eso no importó. Iverson fue sentenciado a 15 años de prisión por un delito que muchos afirmaban no haber cometido. Solo cumplió 4 meses, pero fue suficiente para cambiarlo para siempre. Aquello no fue justicia, fue una advertencia. El sistema le mostró los dientes a un joven con un talento descomunal y trató de hacerlo desaparecer. Pero alguien creyó en él, John Thompson, el legendario entrenador de Georgetown. Le ofreció una segunda oportunidad. Lo trajo a su universidad bajo su protección como si supiera que Iverson no era un criminal, sino un diamante en bruto. Y ahí, con los joyas, Allen explotó. En solo 2 temporadas en Georgetown promedió más de 23 puntos por partido, revolucionó la NCAA y mostró al mundo que estaba listo para algo más grande, algo llamado NBA. Pero nadie, ni siquiera sus rivales universitarios, estaba preparado para lo que venía, porque Iverson no solo estaba listo para jugar, estaba listo para vengarse de un mundo que lo había tratado como basura. Y en el draft de 1996 lo logró. Con la primera selección global, los Philadelphia 76ers apostaron por un base de apenas 1,80 m, lleno de tatuajes, con antecedentes judiciales y una actitud desafiante. La NBA acababa de abrirle la puerta al caos. Allen Iverson acababa de entrar a escena. Cuando Allen Iverson pisó una cancha de NBA por primera vez, no fue como un novato, fue como una tormenta. Aquel chico de trenzas, mirada desafiante y velocidad de otro planeta no tardó ni un cuarto en dejar claro que no había llegado a aprender, había llegado a dominar. Su debut fue una declaración de guerra, 30 puntos ante los Milwaukee Bucks, con un ritmo eléctrico que hizo que hasta los veteranos miraran 2 veces. Era imposible de marcar, sus cambios de dirección eran como látigos, sus penetraciones parecían escapadas de videojuego. Nadie sabía por dónde se iba a colar, pero cuando lo hacía, ya era tarde. Pero lo más impactante no eran solo los puntos, era la actitud. Iverson no mostraba respeto, reverenciar a nadie, no alzaba la vista ante las leyendas, no pedía permiso. Él jugaba con la misma rabia de quien ha dormido con hambre. Cada jugada era personal, cada crossover era una respuesta a quienes alguna vez lo subestimaron. En esa temporada rompió récords como si fueran ramas secas. Encadenó 5 partidos consecutivos con 40 puntos o más, algo que ningún novato había logrado. No era solo habilidad, era fuego puro, y ese fuego prendió en toda la liga. De pronto, en cada callejón de Estados Unidos, los chicos imitaban sus movimientos, se trenzaban el pelo como él, se subían las camisetas, se bajaban los pantalones. Iverson era más que un jugador, era un símbolo. Y entonces llegó el momento que lo inmortalizó. Un partido contra los Bulls. Michael Jordan al otro lado, el mejor de todos los tiempos, el ídolo de todos. Todos menos uno. Allen recibió el balón. Lo miró a los ojos, lo amagó una vez, luego otra, y lo dejó clavado con un crossover brutal antes de clavar el tiro. El pabellón estalló, el mundo se detuvo. El rey había sido cruzado por un novato, no con arrogancia, sino con talento puro. Iverson cerró su temporada rookie con un promedio de 23.5 puntos por partido y el premio al novato del año. Pero más allá de los números, lo que había logrado era inédito. Había sembrado miedo en las defensas, respeto en los vestuarios y esperanza en los barrios. La NBA nunca volvería a ser igual.
Allen Iverson ya era una superestrella, pero el equipo no. Los Sixers seguían siendo un desastre, y para corregir el rumbo contrataron a un entrenador que parecía la antítesis de todo lo que representaba Iverson, Larry Brown. Un obsesivo del orden, la disciplina y la puntualidad. Un técnico que creía que el baloncesto se jugaba con cabeza, no con tatuajes ni música rap a todo volumen. Desde el primer día fue como ver agua y aceite intentando mezclarse. Brown llegaba 30 minutos antes de cada entrenamiento. Iverson a veces ni llegaba. Mientras el entrenador dibujaba jugadas complejas, Iverson improvisaba en la cancha como si estuviera en un torneo callejero. Brown pedía pases, sistema, control. Iverson respondía con 1 contra 1, tiros difíciles y una actitud que decía nadie me manda. La tensión se podía cortar con un cuchillo, hubo gritos en el vestuario, críticas en la prensa y miradas frías en los partidos, pero curiosamente esa guerra no destruyó al equipo, lo transformó, porque Brown en el fondo sabía que Iverson era irrepetible. Y Allen, aunque no lo reconociera abiertamente, empezó a escuchar. Y en ese tironeo constante, los Sixers comenzaron a mejorar. Iverson seguía siendo el sol alrededor del cual todo giraba, pero ahora había más luz, no solo calor. Su eficiencia subió, sus pérdidas bajaron y por primera vez en años, Filadelfia volvió a tener un equipo competitivo. Pero la paz era frágil, las ausencias de entrenamientos, las multas, los desplantes seguían ocurriendo. Y Larry Brown, cansado de ceder, explotó. Lo suspendió, lo criticó en público, incluso pidió al equipo que lo traspasaran y estuvo a punto de lograrlo. Un intercambio que enviaría a Iverson a Detroit ya estaba cerrado, pero se cayó a último minuto. Fue un punto de inflexión. Allen entendió que nadie es más grande que la franquicia. Por primera vez sintió miedo de perderlo todo y con ese miedo llegó una decisión: cambiar. No por completo, no su esencia, pero sí su enfoque. Prometió ser líder, ser puntual, ser responsable. Y lo cumplió, porque lo que venía era su mayor acto de redención. La temporada 2000-2001 comenzó con una versión distinta de Allen Iverson. No más retrasos, no más excusas. Llegó el primer día del entrenamiento pesando 70 kilos, en la mejor forma física de su carrera. Había dejado atrás el drama, los desplantes y por primera vez en su vida se comportaba como lo que siempre había sido llamado a ser, un líder. Y ese cambio no pasó desapercibido. Larry Brown, escéptico al principio, empezó a confiar. Los compañeros lo notaban. Iverson repartía más el balón, se preocupaba por sus compañeros, defendía como si su vida dependiera de cada posesión. Pero no perdió su esencia, seguía siendo ese rayo imposible de atrapar, esa daga en movimiento. La diferencia era que ahora no jugaba solo para sí mismo, jugaba para todos. Filadelfia arrancó con una racha de 10 victorias consecutivas. Iverson estaba desatado. Cada noche era una exhibición distinta. 35 puntos aquí, 9 asistencias allá, robos, triples, penetraciones suicidas. Era el terror de cada defensa, el alma de un equipo construido con piezas defensivas a su alrededor y una sola estrella en el centro del universo. Pero lo que hizo esa temporada aún más especial no fueron solo los números, fue la actitud. Cada vez que metía una bandeja miraba al banquillo y chocaba la mano con su entrenador. Cada victoria era una celebración compartida. En el All-Star Game, cuando recibió el trofeo de MVP, lo primero que gritó no fue su nombre ni el de su madre, fue ¿dónde está mi coach? Coach Brown, ¿dónde estás? La NBA no podía creer. Aquellos dos que estuvieron a punto de matarse, ahora eran uno. Especially being home. It's definitely special. Where's my coach? My coach, Coach Brown. Is he around? This is a tribute to Coach Brown, my teammates, my family, my friends, all the fans that been loving me from day one. Just is a tribute to them. I cherish this for the rest of my life. I'm out here playing with the greatest players in the world. I'm at my second home, my home away from home. Coach Thompson, I love you. Ma, I love you. Tiara, Tawana, my kids, I love you. Esa temporada Allen Iverson promedió 31 puntos por partido, lideró la liga en robos y fue el motor absoluto de un equipo limitado en talento ofensivo. Sus compañeros eran soldados defensivos: Aaron Mackey, Eric Snow, Josh Lynch, Theo Radcliffe, tipos duros, comprometidos, pero que jamás serían estrellas. Iverson los elevaba, les daba vida, y justo antes del cierre del mercado los Sixers hicieron un movimiento clave.
Cambiaron a Ratcliffe por Dikembe Mutombo, el gigante defensor del aro. Fue la pieza que faltaba. Ahora tenían la defensa número 1, el MVP de la liga y una misión clara: llegar al lugar donde solo los elegidos pisan, las finales de la NBA. Ese año Iverson fue el MVP, no por simpatía, no por marketing, lo fue porque se ganó el respeto de todos, de los críticos, de los entrenadores, de los jugadores, porque ahora no solo aterrorizaba a sus rivales con su talento, los desarmaba con liderazgo. El gánster se había convertido en general. Si sigues aquí es porque te está gustando el video, y si Iverson te está sorprendiendo, imagina lo que viene, dale al botón y suscríbete. La postemporada de 2001 comenzó con Allen Iverson decidido a demostrar que no era solo el MVP. Los Sixers se enfrentaron en primera ronda a los Indiana Pacers, un equipo veterano, rocoso, curtido en batallas. Aunque la serie no fue larga, sí fue física. Cada posesión era una guerra, cada choque una colisión sin concesiones, pero Iverson no se encogía, era como un animal enjaulado con hambre de redención. Atacaba una y otra vez, con el cuerpo maltrecho y el alma encendida. Promedió 31 puntos, 4 robos por partido y dejó claro que había entrado a los playoffs con la misma intensidad con la que un guerrero entra a la arena. Filadelfia avanzó con autoridad, pero lo que vino después fue algo muy distinto. Fue un clásico instantáneo, una batalla entre dos superhumanos que se jugaban más que un pase a la final de conferencia, se jugaban el respeto, el legado, el trono del este. Segunda ronda, Toronto Raptors. Y al otro lado, un monstruo con el número 15, Vince Carter, el rey de los mates, el tipo que había volado sobre el francés en los Juegos Olímpicos, el que había convertido el salto en arte. Carter llegaba con la misma misión que Iverson, demostrar que no solo era espectáculo, era élite, era amenaza real. Iverson y Carter no eran solo dos estrellas, eran dos íconos enfrentados en su pico de poder. Vince volaba, Iverson deslizaba. Uno era pura elegancia aérea, el otro un rayo rasante que se colaba entre los árboles. Uno lo hacía parecer fácil, el otro visceral, crudo, doloroso. Cada partido era un capítulo de una saga, una rivalidad que parecía escrita por dramaturgos griegos. Juego 1. En Filadelfia, Toronto golpeó primero. Carter se mostró frío, clínico. Sumó 35 puntos con una eficiencia brutal. Toronto silenciaba al Wachovia Center, pero Iverson no se quedó callado. En el juego 2 respondió con una furia que parecía personal. 54 puntos. No hubo descanso, no hubo piedad. Cada triple era un puñetazo al tablero. Cada penetración un grito de guerra. Era Iverson al rojo vivo. El juego 3 en Toronto fue la respuesta de Carter. 50 puntos. Como si le dijera: no vas a ganarme sin sudar sangre. Y lo dijo con mates, con triples, con esa expresión serena que escondía el alma de un asesino. Aquello ya no era una serie, era una ópera violenta de talento puro. Juego 4. Toronto se impone otra vez. Iverson parece humano por un instante. Acusaba el cansancio, el cuerpo le dolía y no era para menos. Jugaba más de 45 minutos por noche. Cada caída era un golpe sin protección, pero aún así respiraba fuego. Se lamía las heridas y volvía al ataque. Y entonces llegó el juego 5, de vuelta en casa, la ciudad necesitaba un héroe, y Allen Iverson respondió con una actuación de leyenda. 52 puntos, 7 asistencias, 4 robos, pura poesía urbana, pura violencia calculada. Cada jugada era un poema de rabia. El público no respiraba, estaban viendo historia viva, sabiendo que estaban presenciando algo irrepetible. Juego 6. Toronto, en su casa, Vince vuelve a explotar con 39 puntos. El público canadiense lo ovaciona de pie. Iverson responde con 20 puntos y 16 asistencias, pero no alcanza. La serie está empatada y todo se decidiría en el último capítulo. Juego 7. La tensión se cortaba en el aire. Filadelfia hervía. Iverson llegó agotado, con los tobillos vendados, con el alma desgastado por tantos minutos y tantos golpes. Y aún así, jugó. No anotó 40 ni 30, se quedó en 21 puntos, pero regaló la noche más generosa de su carrera, 16 asistencias, se vació de otra manera, dirigió, distribuyó, inspiró. El reloj marcaba los últimos segundos, Toronto tenía la última bola, Vince Carter recibió, lanzó desde la esquina, el tiro parecía bueno, pero no entró. Sonó la bocina, los Sixers ganaban, Iverson agotado se dejó caer de rodillas.
No era solo un pase a la final del este, era una victoria sobre el dolor, la crítica, el cansancio, una afirmación de que el alma todavía gana partidos. Allen Iverson, el gánster que la NBA intentó domar, acababa de vencer en una guerra entre titanes. Esa serie pasó a la historia como una de las más intensas y brillantes de todos los tiempos, no solo por los números, no solo por los puntos, sino porque ambos jugadores, Iverson y Carter, se negaron a perder sin dejar hasta la última gota de sí mismos. Fue el tipo de baloncesto que se siente más que se analiza, una batalla que todavía resuena en la memoria de quienes la vieron. Y ahora, tras sobrevivir al vuelo de Carter, Iverson debía enfrentar a un nuevo monstruo, un tridente letal, afilado, hambriento: Ray Allen, Sam Cassell y Glenn Robinson. Milwaukee lo esperaba, y Allen, como siempre, no pidió descanso, solo pidió el balón. Después de sobrevivir a una guerra de 7 juegos contra Vince Carter, Allen Iverson y los Sixers se enfrentaban a otro muro, los Milwaukee Bucks. Un equipo completo, peligroso y versátil, liderado por Ray Allen, el tirador más letal del momento, acompañado por Sam Cassell y Glenn Big Dog Robinson. 3 cabezas, 3 armas, una amenaza real, pero Iverson no conocía el miedo, solo sabía una cosa: seguir adelante. El primer golpe lo dio Filadelfia, llevándose el juego 1, pero en el segundo la tragedia empezó a asomar. Iverson, en una jugada de contacto, sufrió una dolorosa lesión en la cadera. Diagnóstico: contunción severa. Pronóstico: incierto. Para muchos estaba fuera. Para él, eso no era opción. Se perdió el juego 3 y los Bucks aprovecharon para arrasar. Sin su líder, los Sixers parecían perdidos, pero en el juego 4 algo increíble sucedió. Iverson apareció, vendado, cojeando, limitado, pero presente. Y aunque su tiro estaba desajustado, su energía seguía intacta. Peleó cada balón, gritó cada jugada, terminó con malos porcentajes, sí, pero su mera presencia encendió a sus compañeros. El juego 5 fue una batalla aún más dura. Allen tiró 5 de 27, un desastre para cualquier jugador, pero Iverson no es cualquier jugador. Repartió 8 asistencias, capturó 9 rebotes y lideró con lo único que nunca le faltaba: coraje. El partido fue una guerra de trincheras, 89-88, victoria agónica. Filadelfia estaba a un paso, pero Milwaukee no iba a irse sin pelear. En el juego 6, Ray Allen explotó con 41 puntos. Iverson, limitado físicamente, no pudo igualar esa energía. Derrota. Todo se definiría en un último duelo, un todo o nada. Juego 7, el lugar donde nacen los mitos o se entierran los sueños. Y esa noche, el mito se impuso. Iverson jugó como si el dolor no existiera. Cada penetración era una puñalada al aro, cada canasta una bofetada a la lógica. Terminó con 44 puntos, 7 asistencias, 2 robos y una sonrisa amarga. Sabía que lo había dejado todo y por fin los Sixers eran campeones del este. Fue el triunfo del corazón sobre la táctica, de la guerra sobre la lógica. Un equipo limitado en talento, cargado por un hombre que medía 1,83 y pesaba 75 kilos, pero que peleaba como si tuviera el peso de una nación sobre sus hombros. Y ahora lo esperaba el mayor desafío de todos: las finales, contra los invencibles Lakers de Shaquille O'Neal y Kobe Bryant. Un equipo que no había perdido un solo partido en todos los playoffs, pero eso no importaba. Iverson ya lo había decidido. Él no iba a llegar a las finales, iba a dejar una marca. Los Lakers de 2001 no eran solo buenos, era una máquina de destrucción. Shaquille O'Neal en su apogeo, indomable en la pintura. Kobe Bryant, joven, ágil, despiadado. Un equipo que había barrido a todos sus rivales. Ni los Spurs, ni los Kings, ni los Blazers pudieron hacerle sombra. Eran imparables, intocables, invencibles. Hasta que apareció Allen Iverson. Juego 1. Staples Center. Todo el mundo esperaba una masacre, pero Iverson tenía otros planes. Desde el salto inicial jugó como si la cancha le perteneciera. Atacó sin miedo, penetró entre gigantes, rompió esquemas. En la primera mitad ya llevaba 30 puntos, nadie podía seguirlo. Kobe no pudo, Derek Fisher no pudo, así que Phil Jackson mandó su última carta: Tyronn Lue, un suplente veloz dedicado solo a molestarlo. Lue logró frenarlo por un rato. En la segunda mitad, Iverson se apagó, pero solo por un momento, porque en la prórroga regresó con más furia. Anotó 7 de los 13 puntos de su equipo en el overtime y luego sucedió algo que quedó grabado para siempre. Iverson clavó un tiro imposible desde la esquina. Lue cayó al suelo tras intentar defenderlo y Allen, sin dudarlo, lo pisó con frialdad mientras retrocedía. No dijo nada, no gritó, solo caminó sobre él como si fuera parte del suelo. Una imagen brutal, un mensaje silencioso. El pequeño de Virginia con trenzas y mirada desafiante acababa de pisotear a los todopoderosos Lakers y en ese instante se convirtió en leyenda.
Terminó el partido con 48 puntos, 6 asistencias, 5 robos. Fue el verdugo del equipo imbatible. Les quitó el invicto. Les mostró que no todo se compra con talento, que el hambre no se puede simular. Los Sixers ganaron el juego 1, pero luego la realidad volvió. Shaq fue demasiado, Kobe se incendió y los Lakers se llevaron los siguientes 4 partidos. Filadelfia cayó con honor, pero nadie habló de los campeones. Todos hablaban de Allen Iverson, porque en una serie que parecía escrita para ser barrida, él la convirtió en guerra, en arte, en símbolo. Y aunque no ganó el anillo, ganó algo más raro, más poderoso. Se convirtió en el campeón del pueblo, en el reflejo de millones que nunca tuvieron nada pero lo dieron todo. El tipo que venía de lo más bajo y que con pura garra estuvo a punto de tocar el cielo. Allen Iverson nunca quiso ser un revolucionario, solo quería ser él mismo. Pero en una liga dominada por trajes caros, discursos pulidos y una imagen perfectamente controlada, ser uno mismo es un acto de rebelión. Desde el primer día su presencia incomodó, no solo por lo que hacía en la cancha, sino por cómo caminaba hacia ella. Camisetas 3 tallas más grandes, cadenas de oro, gorras ladeadas, pantalones anchos, durags. Iverson no imitaba a nadie, llevaba a la calle al centro de la NBA. Y eso para muchos fue inaceptable. A finales de los 90 y principios de los 2000, el baloncesto profesional estadounidense quería alejarse de cualquier imagen que pudiera asociarse al gueto, al hip hop, a la peligrosidad, pero Allen era la encarnación de todo eso, no porque fuera violento o problemático, aunque su historial alimentaba titulares, sino porque no fingía, no se adaptaba, no pedía perdón, y la liga, dirigida entonces por David Stern, tomó nota. En 2005 la NBA impuso un nuevo código de vestimenta obligatorio para todos los jugadores. Nada de cadenas grandes, nada de ropa holgada, nada de camisetas sin mangas, ni gorras ni durags. Había que vestirse como profesionales, como ejecutivos, como empresarios. La razón oficial, imagen corporativa. La razón real, Allen Iverson. Ese código de vestimenta fue la respuesta directa al impacto cultural que Iverson había provocado, y aunque nunca lo mencionaron por su nombre, todo el mundo sabía a quién estaban intentando apagar. Pero ya era tarde, el efecto Iverson ya estaba desatado, las calles lo adoraban. Para millones de jóvenes en barrios marginados, él era el primer jugador en el que se veían reflejados, no un producto limpio y elegante, sino alguien que hablaba como ellos, vestía como ellos, sufría como ellos. Mientras otros vendían zapatillas, Iverson vendía identidad. Su influencia llegó más allá del baloncesto. Marcas de ropa callejera lo convirtieron en ícono. Raperos lo mencionaban en canciones. Su camiseta número 3 se volvió símbolo de resistencia. Y en los playgrounds de todo el país, los chicos ya no querían ser como Jordan, querían ser como The Answer. Pero su impacto cultural no solo se limitó al estilo, también transformó el juego. Antes de él, los bases eran organizadores, cerebrales, pasadores. Iverson les enseñó que podían ser asesinos, anotadores, líderes. Abrió camino para jugadores como Derrick Rose, Russell Westbrook, Kyrie Irving. Todos, directa o indirectamente, fueron moldeados por su herencia. Incluso fuera de las canchas, su forma de hablar, auténtica, sin filtros, cambió la relación entre deportistas y medios. Ya no era necesario responder con clichés. Iverson decía lo que pensaba. Cuando le preguntaban por qué no iba a los entrenamientos, respondía con la frase que se volvió mito: ¿práctica? ¿Estamos hablando de práctica? No estaba siendo irresponsable, estaba siendo honesto. Detrás de esa frase viral había un dolor real. Acababa de perder a un amigo cercano, pero nadie hablaba de eso. Esa conferencia fue ridiculizada por años, pero con el tiempo el contexto salió a la luz, y lo que antes se usaba para burlarse ahora se ve como un ejemplo de la frialdad con la que trataban a Iverson. No lo escuchaban, solo lo juzgaban. Sin embargo, él nunca pidió comprensión, ni fama, ni redención, solo quería jugar, y lo hizo como nadie, corriendo entre gigantes, sangrando en cada caída, levantándose siempre. Fue criticado por no pasar más el balón, por no ser eficiente, por no ganar más, pero en una liga donde muchos lo tenían todo, Iverson solo tenía una cosa: corazón. Su legado es inmenso. No está en los anillos, está en las calles, en los tatuajes de los nuevos jugadores, en el estilo libre con que se juega hoy, en la voz de los que antes eran silenciados. Allen Iverson no cambió para encajar en la NBA, cambió la NBA para que otros como él pudieran existir. Después de su apoteósica temporada en 2001, la cima se hizo más angosta para Allen Iverson. El cuerpo empezó a romperse, las lesiones se acumularon, la relación con la directiva de los Sixers se desgastó, los intentos por rodearlo de talento fallaban una y otra vez, y lo que fue una sinfonía en un año mágico se convirtió en ruido constante. Iverson siguió promediando cifras altísimas, seguía anotando, seguía atacando, seguía sangrando cada vez que caía, pero los resultados no llegaban. Filadelfia ya no era candidato, las frustraciones regresaron y con ellas las polémicas, las viejas heridas que nunca sanaron del todo. En 2006 fue traspasado a Denver,
Compartió equipo con Carmelo Anthony, pero la química nunca fluyó. Pasó brevemente por Detroit, luego por Memphis, volvió a Filadelfia una última vez, buscando cerrar el círculo, pero ya no era el mismo. El fuego seguía en sus ojos, pero su cuerpo no respondía igual. El gánster ya no corría como antes. Se retiró sin anillo, sin despedida de alfombra roja, sin honores de campeón, pero eso nunca importó, porque Allen Iverson no jugó para los trofeos, jugó para los marginados, para los que crecieron con nada, para los que sabían que el mundo nunca los miraría igual, y aún así decidían mostrarse tal como eran. Lo invitaron al Salón de la Fama en 2016 y cuando subió al escenario sin corbata, con lágrimas en los ojos, agradeció como siempre lo hizo, a su madre, a sus compañeros, a la calle. No pidió perdón, no maquilló su pasado, simplemente dijo gracias por amarme tal como soy. Y lo seguimos amando, porque Allen Iverson fue más que un jugador, fue el latido de una generación, el puente entre el gueto y el Madison Square Garden, el tipo que se enfrentó al sistema sin agachar la cabeza, que jugó cada partido como si fuera el último, que nos enseñó que la grandeza no siempre se mide en trofeos, sino en impacto. Hoy, cada vez que un base rompe tobillos con un crossover imposible, hay un poco de Iverson ahí. Cada vez que un jugador se niega a fingir frente a las cámaras, hay un poco de Iverson ahí. Iverson no fue perfecto, pero fue auténtico. Y eso vale oro. Si tú también lo valoras, suscríbete. Hay muchas más historias como esta que te van a flipar. Si quieres ver cómo ese legado sigue vivo, no te pierdas la historia de uno de los herederos más brillantes. Alguien con la misma magia en las manos, el mismo fuego en los ojos y una rebeldía que desafía la lógica. Haz clic ahora y descubre la leyenda de Kyrie Irving. Nos vemos ahí.